Bienvenidos una vez más, el tiempo precioso para estar juntos disfrutando este día. Y han de decir, el pastor cómo se ríe, pues es que hay cosas detrás de cámaras antes de iniciar que pues mejor en vez de cualquier otra cosa nos reímos y disfrutamos este tiempo. Y qué oportunidad, de verdad el Señor nos concede de la libertad de reunirnos. La oportunidad de escudriñar su palabra, disfrutar de una enseñanza sana, clara y con el único propósito de ver su nombre ser exaltado y alabado. La primera iglesia tenía un propósito específico: propiciar el desarrollo de la misión a la cual fue establecida. Continuar la obra de la predicación del Evangelio. Y eso es lo que tú y yo hoy estamos una vez más realizando y equipándonos para, en el lugar donde nos desenvolvemos, en el ámbito social donde nos desarrollamos, ahí ser luz, ahí anunciar a quién servimos y pertenecemos y desarrollar nuestra fe para continuar adelante. Nuestro inicio, así que bienvenidos todos ustedes, los presenciales como a través de las redes sociales. Les saludamos con gozo, con cariño y a la vez, una vez más reiterándoles que ustedes forman parte vital de nuestro entorno. Sus comentarios, sus aportaciones, preguntas son bienvenidas. Por favor, háganlo y con toda certeza se los digo, trataremos a la brevedad de insertarlo para continuar adelante. Bueno, abra su Biblia por favor al libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a iniciar orando, pidiendo dirección, buscando que el Espíritu Santo nos guíe. Recuerda, la Biblia no es un libro para un intelecto únicamente. Es la revelación de Dios y aprovechando nuestra capacidad para entonces revelar, discernir y conducirnos por el camino apropiado. Así que, por favor, algunos de ustedes llévenos en oración delante del Señor para dar inicio a nuestra lectura. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, mi Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Padre Santo. Gracias, Señor, por esta libertad que nos permite, mi Dios, de venir a estudiar tu palabra, Padre Aleluya. Santo. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu se derrame sobre nosotros, Padre Santo, y que tu discernimiento sea nuestro discernimiento, Padre Santo, que podamos comprender y entender estos textos, Padre mío, que hoy vamos a ver. Te pedimos, mi Dios, que ponga las palabras claras, justas y precisas, Padre mío, en la boca de nuestro pastor, mi Dios, y nuestros corazones dispuestos para poder entenderlas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por las personas, todos los hermanos que están viendo la transmisión, Padre mío, que de igual manera, mi Dios, el Espíritu les revele, Señor, esta clase, Padre mío, y te pedimos por el cuidado de las personas que vienen en camino, mi Dios. Cuídalas, guárdalas y permítelas llegar con bien, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias, mi Dios. Amén. Amén. Abra su Biblia, capítulo 4, verso 13, y permítame leer de esta manera estos dos versos iniciales. Dice: entonces, recuerda que venimos estudiando el capítulo 4 y este es el resultado donde Lucas cierra este punto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No estamos viendo un hecho aislado. Desde el inicio del capítulo 1, el libro de los Hechos ha venido en un desarrollo constante de una revelación, de una instrucción acerca de qué es la iglesia, el por qué es la iglesia, cuáles son los retos, cuál es la dirección, hacia dónde se dirige, y precisamente no para ser la única iglesia, sino fue el principio a la cual nosotros, que tú y yo el día de hoy la conformamos, tenemos ya una historia previa que nos dice cómo accionar,
qué hacer, hacia dónde dirigirnos y cuáles son las herramientas que nosotros tenemos disponibles, pero también cuál es la misión a la cual necesitamos alcanzar. No ha cambiado la ordenanza, no ha tenido alguna dificultad en cuanto a un cambio, a un escenario distinto en que la misión sea tergiversada. No, la misión continúa. La verdad es la que nos guía y por lo tanto tú y yo tenemos que estar conscientes que la predicación del Evangelio, la misión de la iglesia no depende de las circunstancias. El medio ambiente no dictamina ni define lo que la iglesia es. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Por eso hay una sola iglesia. Bien, lo que acabamos de leer tiene algo muy peculiar. Las personas alrededor tienen una opinión acerca de lo que somos. Las personas pueden tener, de hecho, algunos aspectos que conozcan de nosotros, pero eso no define lo que somos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por lo que estamos leyendo en Pedro y Juan. Pero hay algo muy importante que escribí por aquí. Los antecedentes, tuyos o míos, no definen nuestro presente. Solo pueden ser un punto de referencia para nuestra vida. Pero la gran mayoría de personas define a las personas por lo que un día hicieron, por lo que un día estaba en ellos, por lo que ellos adquirieron en su vida intelectual, académica, y eso los coloca como la etiqueta final. Pero debemos entender que cuando venimos al Señor, ese pasado solo se convierte en un punto de referencia porque Dios hace nuevas personas, criaturas nuevas, de las cuales tú y yo estamos en ese proceso de ser totalmente distintos a lo que un día fuimos, vivimos y practicamos. Eso es algo que debe ser muy claro para nosotros, ¿sí? ¿Vamos bien? Comentarios, eso es muy importante. Porque la mayoría de las personas, cuando tiene un antecedente, se coloca en una postura inflexible para no dar oportunidad a un cambio o no querer ver cambios. Por eso el pasado para ti y para mí simplemente es un punto de referencia y no puede definir nuestro presente ni nuestro mañana. La historia no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el presente y alterar el mañana como resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros. Qué tremendo, ¿ah? Eso es algo tan importante. Bien, ¿qué tenemos ahora entonces? Lo que estaba aconteciendo, el Sanedrín, que hablábamos la clase anterior, ya tenemos ahora sí la idea de quiénes conformaban, quiénes estaban ahí. El Sanedrín ahora tenía un enorme conflicto. No solo habían negado al Mesías y habían acabado con él físicamente, ahora se estaban dando cuenta que los discípulos o los seguidores del Mesías tenían una increíble similitud en muchos aspectos, donde ahora el problema no era qué hacemos con el Mesías, sino ahora qué hacemos con los seguidores del Mesías. Y este es el punto focal. ¿Cuál? Hay dos aspectos muy relevantes que el mismo Sanedrín determinó porque era innegable lo que estaban observando en los discípulos. El Sanedrín se había equivocado rotundamente con el Mesías y ahora estaban cometiendo el mismo error. Qué increíble que lo que ellos vieron semanas atrás, ahora lo estaban viendo plasmado en los discípulos. Y aún así, no alcanzaban a darse cuenta de su terrible ceguera. Pero hay dos aspectos sobresalientes que son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue obrando en todos y cada uno de nosotros en la medida en que estemos rendidos y supeditados a Él. La primera cosa que ellos vieron, dice aquí, el verso 13. Viendo el denuedo, esa palabra denuedo significa valor. Estaban viendo en ellos una característica no antes vista. No es el mismo valor humano
al valor que expone aquel de quien procede ese valor para manifestar, hablar cara a cara. No es un valor amenazante, no es un valor desafiante, es un valor que convence, que trae convicción, que impacta lo profundo de las personas, porque ese es precisamente lo que hace el Espíritu Santo en los creyentes. Así que el Sanedrín estaban abrumados por la enorme cantidad de características observables, palpables, innegables en la vida de lo que ellos llamaron hombres sin un entrenamiento formal, hombres que no estaban en la esfera social o una jerarquía, sino eran pescadores. La palabra vulgo que ellos utilizan aquí quiere decir personas comunes que no tenían un alto grado académico ni tampoco una posición social o un status quo insertado en la alta jerarquía de la sociedad. Así que ese valor, lo que tú y yo llamamos denuedo, o lo que dice la Biblia denuedo, no es propio de los discípulos. Este es un don que el Espíritu Santo propicia en todo creyente cuando está atravesando tiempos de testificar, de dar o comunicar el mensaje del Evangelio. O sea, en otras palabras, lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en Pedro y en Juan era simplemente modelar, revelar lo que los creyentes a lo largo de la historia también serían canales o receptores para que ellos también proclamaran con valor el mensaje del Evangelio. Eso es a lo largo de la historia, lo vamos a ver. ¿Sí? Y el otro punto que era importante, ellos descubrieron, porque necesitamos situarnos en un antecedente muy importante. Los judíos desde pequeños son llevados a la escuela rabínica para que aprendan desde Génesis a Deuteronomio, al menos los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama la Torá. La Torá significa enseñanza. Eso es lo que todos los judíos, los que son judíos reales. No, es que mi papá era judío, yo soy judío. No. No es judío el que simplemente dice que es judío. Un judío es aquel que vive, practica acorde a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Es muy distinto. Así que cuando la élite rabínica se percata de un alto grado de conocimiento, de una profundidad y una aplicación específica de las Escrituras, dicen, ¿de dónde saben estos? ¿Por qué? Porque estaban considerados estos discípulos como parte del vulgo por no haber asistido a un entrenamiento formal teológico. Es como decir el día de hoy, pues si yo no voy al instituto bíblico, estoy limitado por no tener una amplitud de conocimientos que me pueden equipar para ser un mejor ministro o saber interpretar la palabra correctamente. Era lo que estaban diciendo ellos. ¿Cómo pueden estos? Fíjense bien, no los estaban descalificando. Estaban observando sus antecedentes, su origen, y estaban sorprendidos de lo que ellos observaban, escuchaban, y cómo es que esa gran capacidad de revelación de conocimiento de las Escrituras, cosa que superaba a los mismos rabinos. Por eso estaban sorprendidos. ¿Cómo es que hemos llegado aquí? El primer error fue haber negado al Mesías, haber matado al Mesías, y resulta que ese error los llevó a una continuidad de circunstancias cuando pudieron haber aceptado al Mesías y entonces las cosas hubieran cambiado, ¿no? Pero aquí estamos. ¿Y qué sucedió? Que lo que ellos estaban palpando, sin lugar a dudas, ese mismo Sanedrín, sin decirlo, ellos mismos estaban hablando de su propio pasado. Tuvimos frente a nosotros al Mesías. Tampoco había asistido
a una escuela rabínica. Y él no solo compartió, enseñó, predicó, sino que aún milagros y maravillas fueron hechas. De tal manera entonces que nosotros podemos decir lo que se veía en esos discípulos es lo que se sigue viendo en los creyentes el día de hoy. Vamos a ver dos textos, por favor. Marcos 1:22 y otro Juan 7:15, por favor. De Marcos dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué estaba diciendo ahí? Aquí tenemos que hacer una diferenciación hablando de autoridad. No estaba diciendo que él tenía en ese momento una autoridad que le habían conferido en la sinagoga, no. Lo que está mencionando esa palabra se llama exousia. Esa palabra significa una posición de conferida y con un alto grado de conocimiento, de capacidad. En otras palabras, era tener el conocimiento más profundo del tema que se estaba tocando. O sea, estaba hablando con conocimiento de causa. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Cómo es que puede hablarnos, puede enseñarnos con tal capacidad? Y es que lo hace con autoridad, no porque alzaba la voz y decía, yo les enseño. No estaba hablando de ese tipo. Jesús estaba hablando en la expresión real de la claridad, de la profundidad, de la expansión, pero haciendo claro el conocimiento antiguo testamentario. Era lo que estaba sucediendo. Lo que los mismos discípulos estaban compartiendo, porque recuerden, a este momento Pedro había ya compartido, estaba compartiendo 4 sermones en tan breve tiempo. 4 sermones que brotaban precisamente de los escritos antiguos testamentarios para exponer quién era el Mesías. ¿Vamos bien? Vamos a ver entonces Juan 7:15. Y dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Era el mismo proceso. Ellos estaban intrigados porque Jesús emerge de un antecedente desconocido. No había una formación teológica o teológica al respecto. Él era mundialmente desconocido. Pero cuando emerge y su doctrina se coloca con tal claridad, que ahora sí, ellos dicen, ¿cómo puedes saber tanto si no asistió a nuestra escuela? En ese tiempo no había muchas escuelas. Así que por lo tanto ellos estaban conscientes quién formaban parte. Y Jesús no había asistido a una de ellas. Pero recordaremos que cuando él tenía 12 años y aparentemente se perdió para los padres físicos, Jesús estaba en el templo. Y le preguntaron, María, José, ¿por qué nos haces esto? ¿Dónde has estado? ¿Ustedes no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y todos los rabinos de ese tiempo que estaban hablando con Jesús cuando tenía 12 años, no sabían qué responder. Algunos dirían, sería como un niño genio, como no. Era la sabiduría de Dios en él y a través de él haciendo estas cosas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que recordar una vez más. Jesús había instruido a sus discípulos acerca de la persona, de la misión, de la función específica que el Espíritu Santo realizaría cuando Él descendiera. Por eso es que en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, es que ustedes en este momento no son capaces de comprender todas las cosas, pero cuando venga el Espíritu Santo, justo y hasta entonces, ustedes serán instruidos y a la vez el canal para comunicar y bendecir a otros. Esa es la razón muy importante para ti y para mí acerca de lo que está pasando y lo que debe suceder en la vida del creyente. Tenemos una referencia que es esta, pero no significa que ahí concluyó. Es la apertura para mostrarnos lo que el Espíritu Santo quiere hacer cuando nosotros nos
sometamos, nos entregamos y entonces tenga la libertad para hacer acorde a lo que Dios te ha llamado a ti y a mí. Podemos decir entonces que mientras el Espíritu Santo siga accionando el día de hoy, no hay ninguna limitante, no ha perdido su capacidad de acción, su capacidad de realizar milagros continúa vigente. Los frutos del Espíritu Santo, decimos con mucha amplitud, es que son los frutos del Espíritu. Pero ¿cómo podemos creer en los frutos y no podemos aceptar los dones? ¿Cómo podemos pretender aceptar que Él tiene solo media mano o medio cuerpo, si pudiéramos utilizar esa frase, medio cuerpo para hacer una cosa y el otro medio cuerpo lo tiene detenido? Es imposible. Él es inalterable, Él es Dios, Él es eterno, Él es el mismo y por lo tanto nosotros debemos estar conscientes que lo que se plasmó en el libro de los Hechos es el principio de lo que Dios quiere seguir haciendo en ti y en mí y en cualquier otro creyente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que, concluyendo en este punto que tenemos aquí, lo que estaban observando el Sanedrín, la autoridad máxima acerca de la ley y su interpretación, recordemos fariseos, escribas, saduceos, sacerdote, todo el sistema jerárquico estaba completo, pero estaban impactados porque cuando Pedro y Juan hablaban, los demás callaban. No había forma de mantener la postura que ellos estaban acostumbrados como una jerarquía eclesiástica. Y no es que Pedro y Juan faltaban al respeto, sino que lo que el Espíritu Santo estaba en ellos, declarando, accionando, era obvio, no podían contradecir. Solo tenían la capacidad de reconocer lo que estaba aconteciendo y cómo estaba sucediendo. Nosotros de igual manera, si no nos atrevemos a pedir, si no nos atrevemos a buscar que el Espíritu Santo nos inunde, nos llene, si no le pedimos a Dios, oh, llénanos con tu Espíritu, no vamos a movernos del lugar donde estamos. Nos estamos autolimitando a nosotros mismos por conferir una posición que no es la divina. Dios sigue extendiendo sus brazos para nosotros en la medida en que estemos dispuestos a que acontezca. Es como si dijéramos, ya no hay otro Pentecostés. Y podemos decir, no lo hay porque no reunimos las mismas condiciones a las que se puede anhelar o buscar. Pero a lo largo de la historia encontramos una y otra vez continuos avivamientos como resultado de seguir buscando al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Ninguno, pastor. Ok. Entonces regresamos un poquito al verso 13. El final dice que se maravillaban, ¿no? Estaban asombrados, es lo que quiere decir. Estaban perplejos, estaban sorprendidos. ¿De qué? Porque reconocían que habían estado con Jesús. Ese era el secreto que los distinguía. Ahora podemos decir, muchos habían estado con Jesús, hablando en cuestión de espacio-tiempo, pero no de calidad e inversión de tiempo. ¿Sí? Cuando está hablando de haber estado con Jesús, el Sanedrín no se refería simplemente a tener un contacto o un conocimiento superficial. Ellos estaban entendiendo que la misma naturaleza que había confrontado ellos a Jesús, la misma posición, características, rasgos, los estaban viendo plasmados en estos dos. En otras palabras, ellos eran el espejo, el reflejo de Jesús. Es como si hubieran simplemente cambiado de rostro, de nombre, pero era la misma esencia, la misma naturaleza. ¡Wow! Eso me impacta, porque ellos estaban aceptando
que el trasfondo, los antecedentes de estos hombres, nada tenía que ver con su presente. Por el contrario, eso hacía sobresalir que había un poder sobrenatural actuando en ese momento en esas personas, y a través de ellos estaban aconteciendo cosas como resultado de haber invertido no solo tiempo, sino conocer, practicar y vivir en armonía con la voluntad de aquel que los había enviado. Ese es el secreto. Y es lo que necesitamos una vez más. En la clase anterior habíamos agregado algo que Adrián también mencionó, que era lo más importante haber estado con Jesús. Y yo hice una acotación que cuando tenemos tiempo con Dios, todo mundo lo va a ver. Todo mundo lo va a saber. No necesitamos decir, yo estuve con, ya oré. No. Todo mundo va a darse cuenta que hay algo distinto. Hasta tu rostro puede brillar. Tu sonrisa es diferente, tu actitud, conducta, tu estilo de vida sufre una alteración. Hay cosas que empezamos a retirar de nuestra vida cotidiana en ocasiones sin percatarnos, sin darnos cuenta, y empezamos a dejar aún vicios y no te cuesta. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza ya no es propia para lo anterior. Esa nueva naturaleza te lleva a buscar, amar, desear, practicar cosas nuevas que son ahora las que amas y donde te desenvuelves. Y lo anterior quedó atrás, y eso es precisamente lo que estaban diciendo. Encontramos a un Pedro hablando malas palabras cuando negó a Jesús, pero ahora encontramos a un Pedro totalmente distinto. ¿Quién lo hizo cambiar? ¿Qué fue lo que sucedió? Él dijo, voy a hablar positivo, voy a decir cosas buenas. No. Fue un coaching. ¿Ah? Él no dijo, yo tengo la fuerza de voluntad para cambiarme a mí mismo. No. Ese es el secreto de la vida cristiana. Cuando somos creyentes genuinos, no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es el talento, no es el asistir a un grupo, no es el estar en cuatro paredes, es nuestra comunión, es nuestra relación, es lo que está diciendo. Por eso el Sanedrín estaba impactado. ¿Cómo pueden vivir estos hombres una vida totalmente distinta en la que ellos anteriormente jamás soñaron que podían vivir? Pudiéramos decir ahora que ellos eran los maestros y los rabinos y aún el sumo sacerdote eran los estudiantes, porque no podían con esas palabras. ¿Por qué? No se compara la teología, ¿no? O sea, no se compara la sabiduría que te da el Espíritu a lo que te da la mente. Exacto. Esa es la gran diferencia. Como en algún momento el apóstol Pablo más adelante escribe y dice, porque el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque él era una evidencia contundente de haber tenido un doctorado en teología. Él era el doctor de la ley en su tiempo. Y no obstante, nunca conoció a Jesús. Fue hasta que vino el Espíritu Santo, ¡puf!, le abre el entendimiento. Pero ¿qué sucede? Con toda esa gran capacidad de conocimiento, es por eso que es el más prolífico de todos los discípulos en escribir, porque el Espíritu Santo tomó toda la capacidad, la instrucción que Pablo tenía, que Pablo conocía, para hacerlo. ¿Sí? ¿Comentarios? Por lo tanto, podemos decir entonces, verso que teníamos ahí, verso 14, dice, viendo al hombre que había sido sanado, no podían decir nada en contra. ¿Pero qué estaba sucediendo? El Sanedrín no negaba el hecho de la salud o de la sanidad del milagro. Pero a veces nosotros perdemos de vista lo más importante. A veces nos hemos enfocado tanto en creer que son los milagros físicos los que dan más realce al Evangelio, y no nos damos cuenta que el milagro más grande es una vida cambiada, una vida transformada. Ese es el milagro más grande que la Biblia nos enseña. Porque habrá milagros
Pero si no hay vidas transformadas, en vano son esos milagros. Hoy en la mañana, por lo general casi todos los días, pero en la mañana iba tío Jorge conmigo. Y siempre trato de detenerme, de hacer tiempo para que el semáforo me toque en alto. Porque hay un hombre que se llama Daniel, que es un testimonio, él vende periódico. Él camina un poquito así, está grande, mide como 1,90 y tantos, y habla un poquito raro. Y me gusta porque él vende periódicos y siempre trae aquí, todos los días, un texto diferente, grande, predicando el Evangelio, siempre. Y por lo general hago tiempo para que me toque el semáforo en alto, compartir con él algo, me impacta porque él tiene un fuego enorme. Él te dice, ¿sabes qué habló mi padre el de esta mañana conmigo? Que él está a mi lado, que no me va a abandonar y que voy a... O sea, una fe increíble, una fe superior. De tal manera entonces, que cuando estábamos ahí, tío Jorge, le tuve que explicar lo que estaba sucediendo. Estábamos en el alto y resulta que me dice... Pastor, tú eres mi familia, ustedes son mi familia. Su vida es un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Pero también el Señor nos movió a compartir con Él algo de nuestras bendiciones. Y Él me dijo lo siguiente. Yo estaba orando y le dije, Padre, yo no le voy a decir a nadie nada de mi situación. Tú tienes el poder para hacer que las cosas cambien. Y tú puedes enviar la respuesta como tú quieras. Y cuando eso hicimos, dice, esta es la oración que yo había hecho. Como mi Padre Celestial responde. Wow, o sea, dices, un hombre que fue liberado de las drogas, que lo golpearon hasta la muerte, que lo dieron por muerto. Y le resucitó ahí en el CEMEFO. Y dices, wow, es lo que Dios hace. O sea, mide casi 2 metros, pero tú lo ves caminar porque es la evidencia de lo que sucedió, de las golpizas que le dieron, porque él se rehusó a ya no querer vivir en ese ámbito. Dios sigue haciendo milagros. Y tú lo ves cada mañana con un texto aquí, todo el tiempo aquí, caminando, y cada vez que alguien le compra o alguien le da algo, él testifica, y testifica con pasión. Y me agrada porque es contagiarte. Tú no lo ves triste, está lloviendo, está trabajando, no se queja. Tú no lo ves que está diciendo, ay Señor, ¿por qué? No, él está gozoso y está feliz. ¿Por qué? Porque está en una pasión, está con el Señor, vive con el Señor. El Señor vive en él, o sea, él tiene esa pasión y me gusta. Y dice tú, Jorge, oh, este hombre es algo fuera de serie, exactamente. Digo que todos deberíamos vivir como él, intensamente, porque él sí puedes decir, así ha estado con Jesús. ¿A qué horas? Pues no sé si se levante a las 3 de la mañana porque tiene que estar a las 6 ya recogiendo todo su material para trabajar. Así que, qué tremendo, ¿ah? Se llama Daniel, que significa Daniel, Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Bien, comentarios. Así que el milagro más grande es eso. El milagro más grande. Mira, muchas personas pueden decir que no le gusta que seamos cristianos, pero lo que no pueden negar es lo que Dios ha hecho en nosotros. Tan es así que a Daniel lo golpearon precisamente porque ya no quería estar en ese mismo ámbito. ¿Sí? Bien, vamos a ver los versos 15 en adelante de este Juan. Dice entonces, les ordenaron que se salieran del concilio
y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, el milagro está hecho y es notorio a todos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Obviamente, la gran preocupación de este Sanedrín no era o no representaba como prioridad la búsqueda de la verdad. Ellos no estaban buscando la verdad. Por el contrario, ellos deseaban impedir, detener y cesar toda la verdad de su entorno religioso. Qué tristeza que viendo aún el milagro, viendo vidas transformadas, no abrieron sus ojos. Y es la misma ceguera que continúa hoy. Personas a nuestro alrededor pueden decir, mira qué cosas bellas ha hecho Dios contigo. Ah, pero yo sigo donde estoy. Con una vida quebrada, con una vida en bancarrota, con una vida perdida, con una vida clamando por libertad, pero siguen aferrados a una historia, a un pasado que no les ha dado ni un ápice de libertad. Ese es el gran problema que tenemos. Muchos pueden ver en ti y en mí, qué bueno que Dios hizo algo contigo, pero continúan en su misma postura de creer que esa es su vida, y no. Dios nos ha llamado a ser luz, a ser la sal, no para jactarnos, sino nos ha insertado en un ámbito de relaciones sociales, en una esfera laboral específica, porque esa gente necesita de Él. Tú y yo somos sus embajadores, tú y yo somos sus enviados, somos el medio, el vehículo que Dios quiere utilizar para tocar a esa gente como otros nos tocaron, como otros fueron una influencia para nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero qué importante, ¿no? Aquí escribí algo acerca de esto. La incredulidad no es falta de evidencias, es la condición del corazón. Y eso se aplica en ellos precisamente. Su incredulidad no procedía de la falta de antecedentes, de hechos, no. La evidencia era real, no la podían negar, pero era la condición de su corazón la que definía no aceptar creer. Es lo que mencioné. Ven en ti y en mí cambios. No somos perfectos, nos seguimos equivocando. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Seguimos en ese proceso formativo. Pero eso no implica que no se reconozca lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que sigue haciendo. Pero algunas personas podrán decir, bueno, allá tú, allá yo. Tu religión y yo la mía. No se trata de eso. Un encuentro con Jesús puede cambiar su vida, su presente y su destino eterno. Esa es la razón. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Hay algo que está aquí, que nuestro estilo de vida está determinado por nuestras prioridades. Tú lo puedes ver. Tu prioridad define quién eres y define lo que haces. Es muy claro. Bueno, para mí queda muy claro. Porque nosotros somos conocidos por lo que hacemos. Porque somos el resultado de lo que creemos. Nuestras prioridades están determinadas por todo nuestro entorno y es el reflejo de quiénes somos y dónde nos movemos. En dónde está nuestra, nuestra actividad mayúscula a la cual le dedicamos lo que somos y tenemos. Así que estos hombres también nos están revelando una gran verdad, que la incredulidad no es por la carencia de evidencias, es una decisión de un corazón duro y, sobre todo, incapaz de aceptar que la verdad supera su verdad. Cuando hablamos de la verdad absoluta, porque está muy de moda, cuéntame tu verdad.
Dime tu verdad. Esa no es verdad. ¿Verdad? Esa es versión. Y la verdad, sabemos, es una persona, y la persona es Jesús. ¿Sí? Comentarios. Comentarios. Así que cuando hablamos de su verdad, ¿qué dijimos que es? Versión. Su versión. Ah, pero cómo el lenguaje se trata de colocar acorde a una posición para hacerla creíble, verídica y aceptable. Cuando es tu versión, no es la realidad, es lo que estamos diciendo. Esa es una ilusión, una evasión, una postura, una inclinación de cómo veo, cómo viví, pero esa es tu forma peculiar de hacer las cosas, pero la verdad es esta. Es que si tú me dices 2 más 2 son 5, bueno, es tu versión, pero la verdad son 2 más 2 son 4. Ese es el punto. ¿Sí? Así que las autoridades entonces les impidieron continuar predicando. Fíjense bien, no mencionaron el nombre de Jesús. Vamos a verlo. 17. ¿Qué dice? El 17. Ajá. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. En ese nombre. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que el nombre es la identidad, es la declaración, es la revelación, es el carácter, es la esencia misma de una persona para el pueblo judío. Por eso ellos usan nombres bíblicos. Así que decir Jesús era aceptar que Él era el Mesías. Pero declinaron, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, ¿puedes orar por mí? Sí. Es que a ti Dios sí te escucha. En otras palabras, mi Dios no, pero tu Dios sí. Qué tremendo, ¿no? Es lo que estamos viendo. Así que ellos se abstuvieron de mencionar el nombre, pero no podían negar que ese nombre seguía operando. Él estaba vivo y a través de lo suyo seguía haciendo milagros y maravillas. Pero viene algo, una pregunta que necesito que tú y yo estemos muy conscientes de esto. Verso 18 dice, llamándolos, recuerdan, los habían retirado para ellos tomar una decisión. Les intimaron o los amenazaron, los amedrentaron, como tú quieras llamar, que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí es la pregunta, ¿hasta dónde nosotros como creyentes debemos estar sujetos a la ley? La Biblia nos enseña siempre a ser ciudadanos modelos, a estar sometidos a todos los requerimientos que la ley demanda. Nos dice que la autoridad ha sido aprobada, colocada por Dios con fines y propósitos específicos. Vamos a leer 2 textos, Romanos 13:1, por favor, y otro, 1 de Pedro 2:13. ¿Qué nos dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando dice establecidas, tenemos que entender una palabra aquí que es muy clara. Porque, entonces Dios estableció a Hitler. Dios estableció el actual gobierno. No. Lo que está diciendo es que Dios permite que nuestra elección sea avalada para que esto suceda. ¿Ok? Pero en síntesis, lo que está diciendo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo es que nosotros debemos estar supeditados, sujetos a la autoridad.
¿Por qué? Porque la autoridad es avalada por Dios. En otras palabras, no podemos tener un problema de autoridad. No debemos ser rebeldes. No debemos andar promoviendo revoluciones. No debemos andar promoviendo mítines en contra del gobierno. No. Nosotros no tenemos que entrar en ese aspecto. Tenemos que estar supeditados. Y cuando estás leyendo esto es porque en los tiempos de estos discípulos o de estos apóstoles, sus gobernantes no eran democracias, eran dictadores que ejercían acorde a su capricho las leyes. ¿Ok? Primera de Pedro 2:13, por favor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dice, ¿por causa de quién? Del Señor. Quiere decir que nosotros podemos decidir sustraernos del Señor y reunirnos con los rebeldes para decir, vamos a derrocar al gobierno, No. Pero si amamos y caminamos con el Señor, entonces no puede haber una bifurcación. Debe haber un solo sentido. ¿Y cuál es? Estar sujetos. Esto no quiere decir que no utilices tu capacidad de análisis. Esto no significa que no sepas diferenciar entre lo justo y lo injusto. No está diciendo que seamos como ciegos que no puedan diferenciar entre lo correcto de lo incorrecto. Tenemos que tener uso de nuestras facultades y muy claramente, pero dice por causa del Señor. Fíjate bien. Por causa del Señor. Tú y yo podemos estar en desacuerdo con lo que el presidente haga, con lo que el gobernador haga, pero ellos merecen nuestro respeto por la investidura que tienen. Es muy distinta. Y yo conozco muchos cristianos que hablan pestes de la autoridad y no debe ser eso. Debe haber respeto. Podemos estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque tienes tu capacidad de pensamiento. Pero a causa del Señor, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos a leer otro texto, Mateo 22:21, por favor. Ya está ahí creyentes haciéndose su propio partido político. Queremos un presidente cristiano, pues yo lo dudo, porque les va a salir igual que los otros. Mateo. Se le dijeron de César y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios de lo que es de Dios. El Señor nunca ha estado en contra de honrar, respetar a la autoridad. Pero debemos entender que hay dos esferas de gobierno donde tú y yo nos desenvolvemos. El gobierno en el cual nuestras autoridades civiles dirigen es en lo físico, en lo natural. Pero hay un código más alto, el tuyo y el mío, el cual es la palabra de Dios, que nos lleva a otro nivel, a otra posición, donde podemos muy bien diferenciar todas esas cosas y decidir a quién nos unimos y cómo actuamos. Por eso la pregunta es, al conocer todas estas condiciones que la palabra de Dios nos infiere, viene la pregunta en el verso 19 que Pedro dice. ¿Cuál fue el punto? Fíjense bien el verso 18. Les intimaron ¿a qué? A que no hablaran ni enseñaran, ahora sí, en el nombre de Jesús. En otras palabras, no puedes orar públicamente, no puedes predicar públicamente, no puedes hacer eventos públicamente, no puedes en las escuelas orar. ¿Se les hace conocido? ¿Sí? Con 50% de capacidad. Bueno. Mas Pedro y Juan respondieron, y esta es la única, y reitero y lo tengo que subrayar, es la única condicionante para que el creyente haga una resistencia civil, no una rebelión. Pues muy distinto.
una resistencia civil. Vamos a ver lo que dice. Primero, las limitantes, ¿cuáles fueron? Nada que ver con la vida espiritual. Y Pedro dice al Sanedrín, pues juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. ¡Wow! ¡Qué valor tenían para confrontar a la máxima autoridad! Pero debo decirles algo. Cuando Pedro está haciendo esta declaración, le está diciendo, ustedes no son Dios. Ustedes son una institución humana, religiosa. Ustedes no forman parte de la Trinidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando las leyes que tú y yo tenemos se oponen a la voluntad, a la palabra, a la revelación de Dios, entonces tenemos una realidad para abstenernos de supeditarnos a la voluntad de los hombres. Por ejemplo, el aborto. El aborto va en contra primero de la vida y va en contra de la voluntad de Dios. Que los doctores son obligados a que vayan y hagan abortos. Tú puedes determinar, decir, no, mis principios no me permiten hacerlo. Es como a mí, como ministro, la ley dice, la ley de asociaciones religiosas dice, que un ministro no puede rehusarse a casar a dos personas del mismo sexo, aun cuando no sean de su congregación. Porque te hace sujeto a sanciones penales como económicas. Y ese es un riesgo que corre todo ministro. ¿Pero qué vas a hacer? Ay, sí, ¿los casamos? No. Va en contra de lo que la palabra de Dios establece, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. O sea, ¿hasta dónde debemos someterse? Es como ahora que nos cerraron las iglesias, dices, ¿qué hacemos? Pues todo esto uno lo tiene que ir mirando, porque este es el principio de lo que el día de mañana va a ocurrir. En los Estados Unidos, hace años, retiraron la oración de las escuelas. Hoy la están volviendo a tratar. El gobernador de Florida acaba de firmar una nueva ley para que cada niño o cada persona tenga al menos 1 minuto o 3 minutos para meditar, para orar en lo que él desee. Por eso Mr. Trump dejó de estar el presidente, porque él estaba abogando por la libertad religiosa. En otras palabras, lo que estos hombres dijeron era suprimir la libertad religiosa, y es lo que hoy es el peligro más grande que tenemos. Pero muchos creyentes parece que, ay sí, lo que se diga. ¿Hasta dónde es ese balance? Ustedes y yo tenemos que colocarlo. No es incitar, recuerden, el Señor nos dice que debemos estar sujetos, pero ¿hasta dónde está esa línea? Es algo que nosotros necesitamos definir. ¿Sí? Por eso un pastor o una iglesia cristiana no debe estar involucrada en rebelión. Nunca. Puede tener una resistencia pacífica, civil, como resultado de que las leyes emitidas están en contra de la verdad bíblica. Ahí sí. Pero no ir y vamos a derrocar, vamos a cambiar. No. Tenemos que tener muy claro que hay un balance, y es lo que se tiene aquí. ¿Cómo es que Pedro y Juan pudieron decir esas palabras? Porque el Espíritu Santo en ellos estaba propiciando la declaración que nosotros estamos hoy entendiendo, para que cuando vengan esos tiempos nosotros también tengamos esa misma claridad y definir las cosas como deben ser hechas. ¿Sí? Qué increíble, ¿no? Que no te permiten orar, no te permiten predicar. Pero en las cárceles sí quieres que vayan y prediquen y que les des nuevos testamentos. Qué incongruencia.
cuando se debe prevenir, que ese es el factor preponderante para eliminar posibles riesgos en un futuro. Y ya te dan la oportunidad cuando ya todo el caos fue hecho. Qué increíble. Así que, ¿qué pensamos? ¿Qué opinan? Tenemos a quienes están a través de las redes sociales. ¿Hay alguna aportación? ¿Alguna pregunta? Porque no van a decir que el pastor está incitando algo. No. Eso que quede muy claro. Yo estoy afirmando con 3 pasajes bíblicos que debemos estar sujetos. Debemos someternos a la autoridad. Y solo hay una ocasión cuando esta debe ser colocada. ¿Está muy bien? ¿Hay comentarios de quienes nos están viendo? No, pastor, ninguno. ¿Cómo? Solo hay 2 maneras cuando esto sucede, cuando no hay preguntas. O todo se entendió o nada se entendió. Nos quedamos con la primera. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Hasta dónde podemos llegar? Es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Así que la única base de esta desobediencia civil es lo que la Biblia nos permite. ¿Vamos bien? ¿Sí? No hay otra manera. Es la única que la Biblia nos dice que podemos practicar, utilizar, pero pacíficamente. ¿Ok? Supimos de muchas iglesias que abrieron en tiempos críticos, algunos fueron multados, algunos fueron llevados a la cárcel, y algunos pueden decir, no, es que estuvo mal. No podemos colocarnos sus zapatos porque cuenta su entorno, la posición donde estás, tu madurez y tu posición espiritual para poder definirlo. Hay muchos factores para eso. ¿Sí? Así que, ¿cómo reaccionar cuando la ley legitimiza, y no significa que esté válido, legitimiza el aborto, legitimiza la eutanasia, legitimiza el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo? El hecho de hacerlo constitucional no significa que es, primero, acorde a nuestra naturaleza, a la biología, a la fisiología, y la segunda, no es acorde a los principios establecidos. Qué increíble, ¿no? Porque nuestra biología no depende de las circunstancias, ni de entorno, ni de inclinaciones sexuales. El sexo no se define por inclinaciones ni por creer que pertenece a otro sexo envuelto en otro cuerpo. Imagínate que el día de hoy tú llegues a comprar una casa de contado y le des 5,000 pesos y te dice, oiga señor, ni el enganche. ¿Cómo no? Yo creo que estos billetes son de 1,000,000 de pesos cada uno. Es esa la realidad que estamos viviendo. ¿Sí? Así que esto es por lo que la Biblia para muchos no les es grata. No porque contradiga, sino porque establece los parámetros que definen el curso de la vida. Esa es la gran realidad. Y aquí es donde estamos. ¿Hasta dónde podemos estar supeditados? Siempre y cuando se ajusten los parámetros constitucionales a los que la palabra de Dios declara. ¿Sí? No vamos a hacer revoluciones aquí, ni formar partidos. Ok, entonces, ¿cuál fue el propósito hablando al respecto? Si ya concluimos con ese, ¿estamos bien? ¿Por qué verso 20? Bueno, antes que eso, ¿por qué fueron llevados, o por qué vas a encontrar que mínimo 4 veces fueron llevados al Sanedrín? Pero la historia se ha repetido a lo largo de todos los siglos. Creyentes han sido llevados ante autoridades como resultado de su fe
de predicar el Evangelio. Pero ¿cuál es el propósito? ¿O cuál fue la razón que el Señor ha permitido y seguirá permitiendo que esto acontezca? Vamos a ver el libro de Lucas 21, versos 12 y 13, por favor. Recuerden que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Dios nunca deja nada a la aventura. Dios nunca hace algo sin realidades específicas. ¿Por qué permitir que esto acontezca? Están muy lentos en la lectura, ¿eh? Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Y qué dice? Ese también, ¿verdad? Ajá. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Ese es el propósito fundamental. No para que te amedrentes, no para que sufras. Es porque ahí esa esfera, esa élite requiere que se comparte el Evangelio. Por ejemplo, tú ves al apóstol Pablo, y lo vamos a estar viendo, cómo fue llevado de escenario en escenario. Porque Félix y todos esos gobernantes necesitaban escuchar de viva voz, cara a cara, el mensaje del Evangelio, para que un día no puedan decir, a mí no me dijeron, a mí no me fue predicado. Todos ellos estarán un buen día avergonzados. Bien, ¿qué es lo que dijo Pedro? Verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es el punto focal. No podemos dejar de decir eso. Entonces les amenazaron, fíjese el antecedente, y los soltaron, no hallando ninguna manera de castigarles, porque el pueblo, todos ellos glorificaban a Dios por el milagro que se había hecho. Porque el hombre tenía ya, ¿qué? Más de 40 años de edad. Wow. Hablar lo que hemos visto y oído es lo que hacemos tú y yo. No hablamos de rituales, no hablamos de algo místico, no hablamos de algo abstracto, no decimos tú eres tu Dios, no. Hablamos una realidad que es innegable, como este hombre Daniel del que mencioné. Es innegable. Algunos podrán decir no me gusta, no estoy de acuerdo, su teología no es muy grata, pero no puedes negar lo que estás viendo. Una vida, un milagro viviente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Simplemente hablar y compartir lo que este mensaje nos da. Lo que dice Hechos 1:8. El Señor Jesús había dicho, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. La advertencia, la cárcel, la muerte seguirá siendo una realidad para todo cristiano en cualquier parte del mundo. Nosotros gozamos en este momento de una democracia, pero eso no implica que a veces seamos perseguidos, limitados, como este año y el año pasado estuvimos prácticamente en la lona como resultado de una política que nos llevó a una crisis espiritual y de la cual muchos todavía no logran despertar. ¿Cuál fue el propósito? Eso. No hablar más del Evangelio. Pero ahora nosotros tenemos que estar conscientes actualmente en países, y no tanto en otros países, en nuestro propio país, en el sureste, hay persecución. En el estado de Hidalgo hay persecución. O sea, en varios lugares. Porque la verdad siempre confronta. Porque las tinieblas siempre tratan de querer apagar la luz. El Señor nos ayude. Y recapitulando, el Espíritu Santo sigue disponible para nosotros. Frutos y dones están a nuestra disposición. Procuremos invertir más tiempo con Jesús, como Lisa mencionaba el domingo. Si tomas un tiempo a solas, si tomas un momento más íntimo, habrá otra esfera donde tú te desenvuelvas
y donde todo pueda ser distinto. Bien, vamos a dar gracias. Vamos a concluir la clase. Cierra tus ojos y agradécele en tus propias palabras al Señor el milagro que ha hecho con nosotros. Un milagro que nadie pudo lograr, nadie pudo cambiar, nadie pudo domar una ira, un enojo que había en algunos. El Señor con su amor disipó todas esas condiciones, rompió las cadenas que ataban nuestra vida, nos dio libertad y ahora tenemos la oportunidad de hacer de esa libertad o una entrega al Señor o atrevernos a vivir una vida sin Jesús, que va a ser una terrible esclavitud. Padre, te damos gracias por esa gran oportunidad que nos concedes de conocer más tu palabra y el Espíritu Santo propiciando una revelación, un conocimiento mayor de quién eres tú, de tus propósitos, de la razón por la cual tu palabra nos fue legada hasta el día de hoy. Ayúdanos a vivir con la llenura de tu Espíritu Santo, con sabiduría, con la revelación y con ese fuego cada vez más ardiente en nosotros para caminar contigo. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo y sin lugar a dudas el respaldo de milagros y sanidades que también serán parte de nuestra vida diaria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.